Muy buenos días, martes 13 de febrero, martes 13 recibe al presidente Milei después de su intensa gira por Israel e Italia, retorna a la Argentina, una Argentina aún más convulsionada de lo que dejó la semana pasada gracias a los coletazos de la caída de la ley Ómnibus y el inicio formal de una guerra con los gobernadores. Así que para musicalizar esta apertura de hoy utilizamos una canción de Guns N' Roses, Bienvenido a la jungla, Welcome to the Jungle. Vamos a hacer un análisis para justificar el título Día 65, Milei trata a los gobernadores como monos, relacionándonos con un texto de un científico muy importante de la Universidad de Stanford, probablemente el científico que más ha trabajado a lo largo de las últimas décadas con los más parecidos en la cadena de monos a los humanos. Lo que se llama el refuerzo intermitente. El refuerzo intermitente es un comportamiento de acondicionamiento donde se establecen reglas. En estas reglas, el científico, el neuroendocrinólogo Robert Spolsky de la Universidad de Stanford hizo un gran trabajo. Explica cómo los niveles de dopamina en los monos, cuando cambian los patrones de refuerzo en un estudio que se publicó hace poco más de una década, los monos fueron entrenados para aprender que cuando una luz se enciende, si se presiona la palanca recibirán una recompensa. La recompensa venía cada vez que presionaban la palanca, pero finalmente la dopamina no subía cuando tenían la recompensa, sino se elevaba con anticipación a la recompensa que ya sabrían que vendría. Entonces los científicos cambiaron las reglas. Los monos hicieron la misma cantidad de trabajo, pero solo obtuvieron de recompensa la mitad del tiempo de forma imprevisible. ¿Qué pasó con los niveles de dopamina? Se elevó a uno de los más altos que se pueden encontrar en el cerebro, casi como en el caso de la cocaína. Esto es lo que sucede en el cerebro cuando se ha introducido un tal vez en la ecuación. Es una táctica de control increíblemente poderosa. Las personas trabajan como locos por un tal vez, y un tal vez es mucho más potente como elemento condicionador que una certeza. Los refuerzos intermitentes también fueron encontrados en parejas, en humanos, y se dan en todas las relaciones de lo que significan podríamos decir, la teoría de los juegos. El refuerzo intermitente consiste en premiar a la víctima de manera aleatoria. Esto genera una dependencia total y logra que todos estemos esperando el buen momento, la recompensa entre tanto ajuste. ¿Podría pensarse en Milei utilizando el refuerzo intermitente con Macri, por ejemplo, con la oposición dialoguista, con los gobernadores, por momentos con todos al mismo tiempo que estén dispuestos a negociar? Luego, de la nada, los empieza a acusar de los peores epítetos por redes sociales, rompe la relación para luego reiniciar el ciclo. ¿Será una estrategia de Javier Milei? Es decir, ¿estamos ante un hábil manipulador o en realidad solo intentamos darle sentido a conductas espasmódicas y caóticas de un presidente que no encuentra el rumbo? En minutos, el presidente Milei aterrizará en el aeropuerto de Ezeiza. Hace exactamente una semana estaba en Israel y ayer estuvo en el Vaticano junto al Papa Francisco. La Argentina con la que Milei se fue y la que encontrará en breves minutos es completamente distinta. Si nos remontamos a una semana atrás, Milei llegó a Israel el martes 6 de febrero, hacía 5 días que se había aprobado la ley Ómnibus en general, y ese mismo martes a la tarde se esperaba un significativo avance en la aprobación de los artículos. Mientras Milei visitaba el Muro de los Lamentos, eran las 16:45 en la Argentina, hacía algunas horas que se habían aprobado las facultades extraordinarias, pero breves momentos más tarde, todo el proyecto parecía volver a comisiones. En minutos, lo que pareciera ser un importante triunfo para el gobierno terminó siendo una derrota total. Estas imágenes asociadas se transformaron en un meme completamente viral en las redes sociales. Lamentablemente para Javier y el gobierno, el chiste se contaba solo. Mientras el presidente estaba en el Muro de los Lamentos, caía la ley Ómnibus. Vamos a ver fragmentos de ambos momentos por separado. Parece mentira, pero todo esto pasó exactamente hace una semana. La vida política de la Argentina y de Javier Milei es frenética. Vamos primero a recordar esto que parece hace un siglo, hace una semana, Javier Milei llorando en el Muro de los Lamentos. Voy a hacer Y se pide. Se pide, se agradece, se emociona. Está llorando Javier Milei. Javier Milei. Abraza a su rabino, a su líder espiritual, con quien comenzó el camino de la Kabbalah. Mira. Por el cual él informó que va a estar en un queriendo
ser Mira. judío, besa el muro de los lamentos. Esas piedras, Alan, que tienen más de 2000 años, que quedaron en pie. Bueno, esto sucedía no el siglo pasado, sino hace una semana, cuando Oscar Sago, el jefe de la bancada de la Libertad Avanza, pide un cuarto intermedio y que la ley ómnibus vuelva a comisión el mismo martes de la semana pasada, 6 de febrero, pocos minutos después de que vimos y compartimos estas imágenes y escuchamos allí al presidente Milei frente al Muro de los Lamentos. Mientras eso sucedía en Israel, en la Argentina sucedía esto. Tiene la palabra para una moción de orden el diputado Oscar Sago. Sí, presidente. Solicito pedir una moción del artículo 127, inciso 8, para que el asunto vuelva a comisión. Lo sometemos a consideración. Aprobado. Queda levantada la sesión. Sí. López, el diputado ya pasó. Sí, diputado, nos levantamos. Queda levantada la sesión, diputado. Bueno, recordando sintéticamente las razones por las que se cayó la ley ómnibus, podemos decir brevemente que las discusiones que hubo entre el gobierno nacional y los gobernadores en relación al reparto de la coparticipación y aquello que sería coparticipable no llegó a buen puerto, y los mandatarios provinciales no aceptaron la idea oficialista de votar a favor de la ley ómnibus y seguir negociando después. Vamos a ver parte de lo que fue la justificación y el relato que construyó el gobierno luego de la derrota del Congreso. Ya pasamos al día siguiente, estamos en la cuenta regresiva de los 7 días que cambiaron la historia del gobierno de Javier Milei. Quien respondió con contundencia, hasta violentamente, fue el propio Milei. El presidente de Israel confirmó la retirada de la ley, apuntó contra los diputados y los gobernadores, a quien llamó conjunto de delincuentes que quieren una Argentina peor. Ayer, en la sesión de la Cámara de Diputados, la casta política, como nosotros llamamos, a ese conjunto de delincuentes que quieren una Argentina peor porque no están dispuestos a ceder sus privilegios, empezaron a descuartizar nuestra ley de bases y punto de partida para la libertad de los argentinos, y para poder sostener sus distintos mecanismos por los cuales les roban a los argentinos. Y en ese sentido di la orden de levantar el proyecto. Es interesante las palabras que utiliza Milei, siempre tienen cargada de violencia. Descuartizar la ley, ¿no? Uno podría decir desmembrar, podría decir licuar, reducir, atemperar, mejorar, podría entrar en calificativos incluso más constructivos. Descuartizar. A estas declaraciones justificatorias del gobierno se sumaron las del titular de la bancada oficialista en el Congreso, Oscar Sago, que hizo una crítica a los gobernadores de Juntos por el Cambio y del peronismo federal. Concretamente dijo: Córdoba, Santa Fe y Salta se están equivocando. Escuchémoslo. Ya tenemos un voto en general, así que lo que vuelve a comisión es para tratar algunos capítulos, algunos artículos que en verdad parece que hay un montón de diputados que se comprometieron a acompañar y ahora están en duda. Y bueno, hemos decidido volver a comisión para poder a ver cuáles son los inconvenientes que tienen esos diputados, que sabemos que algunos responden a algunos sectores de los gobernadores, y para ver si podemos acordar nuevamente y poder sacar la ley como medianamente nosotros pensábamos. Yo no quiero decir nombre Nando, pero Córdoba se está equivocando, Santa Fe se está equivocando, creo que el gobierno está colaborando muchísimo con las fronteras de Salta también, que estamos colaborando enormemente, y hoy en el proceso de seguridad nos votan en contra, parece que nos están cargando, estamos poniendo toda la voluntad, toda la fuerza y todo, y parece que nos están votando las delegaciones de seguridad en contra. Parece que no quieren seguridad, parece que no quieren que sigamos avanzando.
Habían pasado solo 24 horas de que el presidente se había ido de la Argentina, como se percibe en esta declaración del jefe de la bancada de Libertad Avanza. Todavía creía que si la ley volvía a comisión, continúa aprobada en general, lo que luego finalmente claramente se demostró equivocado, error en el que había caído también el ministro del Interior, Guillermo Francos. En la misma línea de argumentación de Sago en contra de los gobernadores, el ministro de Economía, Luis Caputo, dice: las provincias hicieron una mala evaluación de su poder en negociación. Creo que uno de los problemas de la negociación es que las provincias hicieron una mala evaluación de su poder de negociación. Creyeron que tenían mucho más poder de negociación del que tenían, porque la mayoría pensaba lo que me estás preguntando vos. Vos, ministro, anunciaste que vas a ir a equilibrio fiscal y dentro de la ley tenías 1.4. ¿De dónde lo vas a sacar? Vas a venir con el caballo cansado. Y yo ya tenía medianamente los números, tenía un plan B y ya veía que estábamos yendo prácticamente a déficit cero aún sin la ley. También la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al igual que Javier Milei, planteó la idea de que la ley, como estaba saliendo, no servía para los objetivos que fue creado. Ya varias veces en este programa habíamos planteado cómo se justifican a posteriori errores como triunfos, y habíamos hecho una comparación de aquel triste "estamos ganando" de Leopoldo Fortunato Gartieri en la Guerra de las Malvinas. Vamos a escuchar a Patricia Bullrich. Era una ley tan débil que no te iba a convenir. Trabajo político al que te llevaban era un trabajo político en el que cuando vos terminabas de mirar, ¿no? Terminabas teniendo una ley tan flaca, con mucha expectativa popular y tan débil en los cambios, que finalmente no te iba a convenir. Interpretación artificiosa si las hay, ¿no? Que si hubiera salido la ley con todas las cantidades de aprobaciones que estaban dispuestos a hacer todos los diputados, hubiera sido una ley que no te iba a convenir. Es esa discusión respecto de si uno consigue la mitad del objetivo buscado no le conviene, ¿no? Es toda una posición frente a la vida. Entre varias versiones de cómo iba a continuar tratándose la ley, se llegó a barajar la idea de hacer un plebiscito. El diputado Carlos D'Alessandro, diputado nacional de la Libertad Avanza, dejó claro que el gobierno no iba a enviar por este año un documento más al Congreso. Escuchemos a D'Alessandro diciendo: no piensan desde el Ejecutivo enviar ninguna ley al Congreso por este año. Bueno, también recibimos noticias de que no piensan desde el Ejecutivo enviar ninguna ley durante el corriente año, por lo cual entiendo que esta ley ómnibus, esto es una cuestión personal de lo que entiendo, que va a ser retirada por el Ejecutivo, por lo cual vamos a tener la posibilidad de la madurez política, los diputados en primera instancia y los senadores en segunda, en el caso de que las leyes salgan de diputados, en presentar nosotros las leyes que creemos correspondientes para el país que necesitamos, que creemos que podemos. A partir de ese momento, Mauricio Macri y Patricia Bullrich empezaron a hacer su juego. En todos los portales y medios de comunicación políticos empezó a circular la idea de una fusión entre el PRO y la Libertad Avanza, en la que dirigentes del macrismo ingresarían a cargos claves del gobierno. Los acercamientos son complejos porque se quiere desplazar, por ejemplo, a Carzago al frente de la bancada, a Martín Menes al frente de la conducción de la presidencia de la Cámara de Diputados, a quienes se los culpa por la derrota en el Congreso. Derrota que, por otro lado, Milei no admite y que la propia Patricia Bullrich considera también que no hubo derrota, sino finalmente fue un triunfo. Aseguran que fue toda una estrategia para desenmascarar a la casta. Quizás sea un triunfo del PRO, si realmente lo que quisieran es copar al gobierno. Mientras el PRO mantiene esta dura negociación con el gobierno de Javier Milei, las peleas en el frente interno no se hacen esperar. Patricia Bullrich y Macri están en una confrontación por el control del partido y las condiciones de esa eventual fusión. Bullrich se encuentra más decidida y Macri quiere resguardar alguna identidad y asegurar los puestos claves. Además, el expresidente busca recuperar el control del PRO y fuentes de las altas esferas del macrismo ven con escepticismo esta decisión. Si nos fusionamos y a Milei le va bien, logra estabilizar la inflación, se queda con todo, y si le va mal, será repudiado por la sociedad y nosotros vamos a quedar pegados. Buena reflexión por parte del expresidente Macri. Ritondo también está con reticencias a esta idea. Según los trascendidos, para él sería el cargo de presidente de la Cámara Baja, o sea, de la Cámara de Diputados. Sin embargo, Ritondo dijo que no.
En el fondo la cuestión es entender para dónde va el gobierno y su principal líder. Las tendencias de la caída en imagen del presidente arrastrarán progresivamente al propio presidente al resto del gobierno. ¿Tiene sentido entrar a un gobierno el que se esté deteriorando? Son algunas de las preguntas que se debe haber hecho Ritondo en estos momentos antes de dar su negativa. Nosotros podemos hacer otras. Esta posible fusión entre la Libertad Avanza y el PRO es un giro al centro del gobierno. Milei aún puede hacer un ensayo autoritario a espaldas del Congreso. Dirigentes del PRO serían capaces de acompañar al gobierno en un giro autoritario. Hace 4 días, Patricia Bullrich confirmó esta tentativa de fusión entre el PRO y la Libertad Avanza. Vamos a escucharla ahora. Patricia Bullrich, 9 de febrero, lo que se viene es una coalición entre el PRO y la Libertad Avanza. ¿No le haría falta un rediseño político donde incorporar a una nueva conformación política a los sectores del PRO, la Libertad Avanza, para hacer algo mucho más homogéneo y fuerte? Eso se viene. ¿Cómo? Van a formalizar Eso se viene. una Eso coalición. se viene. ¿En cuánto tiempo? Eso se viene porque la idea tiene que regir, no las estructuras políticas. Por eso. Y la idea, como es muy similar, y estamos caminando juntos, el rediseño político se viene. ¿El presidente está de acuerdo? El presidente está, claro, el presidente eso está de viene. acuerdo. Por otro lado, otro de los análisis del gobierno que se hizo viral fue el de Cristina Kirchner, que además dio declaraciones muy poco intuitivas para sus seguidores. Planteó que Milei es un político con más coraje, por lo menos eso es lo que dice Roberto Navarro en el Destape, que es el pensamiento de Cristina Kirchner. Cristina Kirchner piensa que Milei es el político que más coraje tiene. Piensa Cristina. Cristina no es tan pesimista en cómo le va a ir a Milei. Cree que la inflación va a ir bajando de a poco, que va a haber una segunda devaluación, pero que va a ser chica en marzo-abril, y que no va a pasar a precios esa segunda devaluación. Indudablemente debe hablar con algún economista que opina así. Cree que en julio va a dolarizar, cree que va a acumular los dólares del campo y que en julio va a dolarizar, por más que lo niegue. Al contrario, cree que lo niega para que la gente deje de pensar en eso. Cristina cree que Milei es hoy el político que mejor está haciendo las cosas en términos de técnica política, porque es el que más coraje tiene, porque es kirchnerista en su manera de obrar, es decir, siempre dobla la apuesta, nunca va para atrás, nunca va para atrás. Y cree Cristina que se encuentra con una dirigencia, incluyendo a todo el peronismo, con poco coraje para enfrentarlo. Increíble, ¿no? Inimaginable hubiera sido este pensamiento, si tal fuera cierto que así es, de Cristina Kirchner sobre Milei. De todo lo que contó Navarro, se desprende que Milei sería una especie de Néstor Kirchner metodológico con respecto a los gobernadores, a quien quieren disciplinar. Recuerdan aquella frase con palo y billetera, o látigo y billetera. Hay que recordar que en ocasiones como el 2005 este método le funcionó a Néstor Kirchner, pero en otras, como la del 2009, los gobernadores se plegaron, como se saben, a las dirigentes del campo y le salió muy mal. ¿Qué significa el gesto por parte de la expresidenta? ¿Está alertando al peronismo, buscando base de Milei para que la escuchen? Cuesta creer que Cristina Kirchner regale elogios tan fácilmente a un rival como es Javier Milei. Pero bueno, en la Argentina actual y en el día de carnaval todavía nos podemos permitir todo tipo de interpretaciones. 3 días después de este breve aliento, Milei tuvo el encuentro con el Papa, algo que a todas luces le salió sin ninguna duda muy bien. Vamos a ver un pequeño fragmento de ese momento. Te cortaste el pelo, Papa Francisco. ¿Te cortaste el pelo? Lo dije, sí, José. Por vos, a ver, gracias. Gracias por venir. Vos que sos médico, yo te venía por decir. ¿Cómo le va? ¿Me puedo saludar? ¿Puedo dar un beso? Sí. Un placer. Gracias por recibirnos. Gracias por apoyarlo. Escuché. Gracias. Muchísimas gracias.
Trabajó muchas muñecas, porque dada las perezas del otro lado. Yo soy más grande. Eso es verdad. Gracias por mí, yo lo hago por ti. Gracias. Gracias. La prometo. Gracias. Mañana. En relación a los niveles de apoyo de Milei siguen sucediéndose hechos de fanatismo y ciertos sectores que no dejan de llamar la atención. Por ejemplo, en la despedida de algunos jóvenes argentinos en Italia, y Milei recibió también en el vuelo de regreso vivas. Vamos a ver y escuchar en el vuelo de regreso, creo que le gritaban peluca corazón o algo por el estilo. Javier. Hola. Javi. Hola, voy a ver. Sí. Da la vuelta, Javi. Javi. El pueblo te aclama. Javi, te rebancamos, Javi. Javi. Vamos, Javi, que estamos con vos. Javi. Ay, dale. Buenísimo, Javi. Gracias, Javi. Javier. Todo Argentina. Todo Javi. Ahora que le avisamos a Guillermo Franco. Tenemos a otro pasajero que tiene... Javi, en otro de los videos que también distribuyó Presidencia le gritaban peluca corazón, y como dijimos, en su vuelta el presidente se enfrenta a una Argentina difícil, desafiante, a un grupo de gobernadores que tienen recursos estratégicos, que fueron extorsionados para votar una ley y luego fueron ofendidos, así que se presupone una batalla larga y compleja. Milei aún está a tiempo de ordenar sus relaciones políticas y avanzar en un gobierno de acuerdos. Tiene el liderazgo que está en condiciones de hacer, poder llevarlo adelante de una manera de consenso, o como él dijo, piensa realmente que consenso es igual a corrupción. Según Eduardo Fidanza, el fundador de Poliarquía y columnista del diario Perfil, analista político y sociólogo, no lo tiene. Esto se debe a que Milei tiene rasgos mesiánicos, se ve como una especie de iluminado, de enviado de Dios. Esto obviamente genera la idea de que no hay que desviarse de un plan divino original, o sea, solo hay un plan A, que es el plan del bien, algo así, que si modifica o refleja algún cambio, se convierte en una traición a una causa divina encomendada por deidades religiosas. También en este programa Alejandro Katz, ensayista, ayer, quien también lo entrevistamos en este programa, se refirió a los problemas que causa el pensamiento dogmático de Milei, un pensamiento inflexible e intransigente. ¿Qué es lo que elogia Cristina Kirchner? Si Milei, o elogia según dice el Destape, veremos si lo dijo ella realmente, en el tiempo nos dirá. Si Milei no estuviese en condiciones, a través del refuerzo intermitente que mencionábamos al principio, de disciplinar a los gobernadores, como el neuroendocrinólogo muestra que se disciplinan a los monos, es hora de enviar algún otro refuerzo. Desde el principio de su mandato fueron todos refuerzos negativos y promesas de estar mejor. Sin embargo, hay quienes lo esperan. Honestamente, no creemos que tengan algunas razones para ser optimistas, pero como decía Churchill, el optimismo finalmente termina siendo útil porque el pesimismo ya está y nos venció. Javier Milei es una persona profundamente sola, que no está obsesionada por el dinero, que podría decirse que es una persona que no tiene nada que perder si vuelve al llano. Milei además es llamativo en su apariencia. De hecho, por ejemplo, esa idea de que se viste igual con esa campera negra, haga frío o calor. Hay un clásico de la ropa como lenguaje del sociólogo y filósofo francés Pierre Bourdieu. La ropa que llevamos puesta envía mensajes poderosos a quienes nos rodean, mucho antes de que pronunciemos una palabra. Esa capacidad del vestuario de comunicarse se relaciona estrechamente con el estudio de la semiótica, ciencia que examina cómo los signos y símbolos, no solamente los digitales, sino también los analógicos, generan significados. Hay quienes conocieron a Milei y tuvieron trato de cerca y contaron que tenía cierto aspecto llamativamente desalineado, lo que es en general un signo de personalidad antisocial o con poco registro del otro. Esta etapa que comienza y que lo espera el presidente a partir de unas horas cuando llegue Ezeiza, serán decisivas para el gobierno luego de su primera derrota, y tal vez podamos ver realmente quién es Javier Milei, si un hábil manipulador o un táctico brillante o simplemente una persona totalmente sola
y enojada. Volvemos al comienzo de nuestra apertura de hoy. Milei quiere tratar a los gobernadores como monos en función de esa terapia que contábamos del neuroendocrinólogo de la Universidad de Stanford, Robert Sapolsky, denominada refuerzo intermitente. Te doy, te saco, te doy, te saco, hasta que llega un punto que te vuelvo loco. Vamos a cerrar entonces con Bienvenido a la jungla de Guns N' Roses, Welcome to the Jungle.